Saludos compañeras y compañeros de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Táchira, profesora Nuri Ortega. En esta ocasión vengo a exponerles acerca de la bibliografía que se nos fue asignada. Relacionado, la exposición es el deterioro ambiental. El deterioro ambiental se refiere al impacto desmedido de las actividades socioeconómicas que se realizan en un país determinado. Este impacto ambiental, ¿sí?, se relaciona directamente con la explotación de los recursos naturales, lo cual ocasiona en el aspecto positivo un cierto avance o desarrollo socioeconómico, pero a su vez eh, se, se dan como resultado el agotamiento y el deterioro de los recursos naturales y de los aspectos que tienen que ver con el agua, el aire y el suelo. En este caso tenemos que se encuentra el modelo neoliberal y capitalista, el cual, según Jiménez 1996, se empezó a implementar a partir de la revolución industrial. A través de la revolución industrial se busca mejorar tecnológicamente, ¿sí?, avanzar a nivel económico y militar, pero sin importar lo que tiene que ver con la degradación de los recursos naturales, la degradación forestal, ¿sí? Y pues seguidamente nos menciona Leticia Collin. Ella menciona dos aspectos que tienen que ver con el consumismo y el despilfarro. Estos aspectos se dan principalmente en el primer mundo, pero allí entra a jugar la clase social, la clase proletaria trabajadora y la clase acomodada. En este caso se toma lo que tiene que ver con el desarrollo y el subdesarrollo. ¿Por qué? Porque las clases sociales desarrolladas son las que tienen una cultura de consumismo y despilfarro demasiado pronunciada, y pues esta cultura se ha venido copiando en lo que tiene que ver con el continente americano. Pero pues lo que se especifica aquí es que en las partes donde se observa la mayor explotación de los recursos naturales es en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, que es donde los gobiernos ceden sus territorios a las grandes industrias, a las grandes transnacionales, para que ellos exploten los recursos naturales que se encuentran allí. Es allí donde se presenta una inequidad de beneficios. ¿Por qué? Porque aunque se logra avanzar un poco en la parte económica, son las grandes industrias y las transnacionales las que obtienen el botín, digámoslo así, de lo que tiene que ver con los ingresos económicos que se dan o que se obtienen gracias a esa explotación. Pero se presenta una afectación muy grave, y que es el agotamiento de esos recursos, la contaminación ambiental, el deterioro de los bosques, ríos, la contaminación del aire debido a la transformación de esa materia prima o de esos recursos naturales que se obtienen. Yo lo llamaría bienes naturales, ya que se nota que en los países latinoamericanos hay una pobreza pronunciada, ¿sí? Hay una inequidad de acceso a la salud, a la alimentación, a la educación y a la vivienda, eh, otras necesidades que se presentan en estos países latinoamericanos. Ya aquí nos menciona luego Zurita, Badi, Cerrato, Guillén y Gárnica. Ellos mencionan que el deterioro ambiental
se relaciona con el agotamiento y o transformación de los recursos naturales. Ellos hacen una propuesta, ¿sí? Ellos proponen una ecuación, ¿sí? La ecuación es I igual a P a T. I quiere decir impacto ambiental. La P se entiende como la población. La A es la afluencia económica o el avance económico, por la T, que significa el avance tecnológico. Todo eso me va a arrojar lo que tiene que ver con el impacto ambiental, ¿sí? El porcentaje del deterioro del impacto ambiental. Bueno, ellos nos mencionan los recursos agua, aire y suelo, ¿sí? El agua, el aire y el suelo son contaminados, son agotados debido a la transformación de los recursos naturales que se extraen de allí. Ellos también mencionan o hablan acerca de la huella ecológica. Todo territorio que se establece en un lugar, en un espacio geográfico determinado, requiere de ciertos recursos naturales, requiere de ciertas áreas para producir los alimentos de las personas, obtener los recursos básicos, suplir las necesidades básicas, y ellos a estas necesidades, a todo este conjunto de cosas, digámoslo así, o de necesidades, se le llama huella ecológica. Y ya para finalizar, nos encontramos al profesor Joel Sangronis Padrón, quien nos menciona que desde antes de la conquista los aborígenes ya extraían los recursos naturales, pero para suplir las necesidades básicas de alimentación, pues vivienda, ¿sí? Todo lo básico. Luego de la conquista se empezó a aumentar la extracción de estos recursos para llevarlos hacia Europa, hacia las coronas europeas, y se empezó a darle un manejo económico a estos recursos y a la explotación y extracción de todos nuestros recursos naturales. Más adelante el biólogo Henry Pittier, William Bow, el geógrafo Fernando Calzadilla nos mencionan cómo Venezuela fue el centro de explotación mayoritariamente de los países latinoamericanos. Dice que en comparación, ellos realizaron muchos estudios en comparación con otros países. Venezuela era demasiado la destrucción que había en este país, y la extracción de gran cantidad de pieles de venado, nutrias, caimanes, anacondas, delfines, manatíes. Todo eso se acrecentó a partir de 1914 con la explotación petrolera, que fue el boom petrolero en Venezuela. Y el CIEA, que es el Centro de Investigaciones, y el IESA, que es el Instituto Educativo de Sistemas Ambientales. Ese profesor Alejandro Álvarez, él realizó un seminario donde menciona la gran deforestación que hay actualmente en Venezuela, ¿sí? Él habla sobre Venezuela, que ocupa el 10º puesto en deforestación a nivel internacional, y él menciona que hay 174 especies en peligro de extinción. Varios de los resultados que se obtienen de este seminario es que en el Callao y el Caura se han realizado estudios que indican que más del 80% de las personas poseen mercurio en sus cuerpos, y el 35% de las mujeres corren el riesgo de no dar a luz, o si dan a luz o paren, sus hijos van a nacer con enfermedades congénitas. También menciona que hay más de 270 vertederos al aire libre. No hay un tratamiento adecuado de los residuos sólidos o de la basura. Hay más de 120.000 metros cúbicos de residuos peligrosos, ¿sí? Producto de la explotación petrolera. También menciona este estudio que el 80% de los habitantes están ubicados en la zona norte del país, y el 80% del agua se produce en la zona sur. Esto genera una inequidad, ¿sí? Un poco acceso a los recursos naturales, al recurso hídrico principalmente. Y pues un dato curioso que mencionaba la bibliografía es que un ejemplo de ello es que el Instituto Nacional de Parques, INParques,
cuenta solo con el 0,06% del presupuesto para dar manejo al tema ambiental en Venezuela. Muchísimas gracias.